El control mental y la agenda mundial, parte 2. En el video anterior hablábamos sobre algo muy importante que pasa cuando se quiere en cierta forma traer ese tipo de control, y es que lo primero que se utiliza o una de las estrategias es el problema, la reacción y la solución. Y de alguna manera siempre a través de la historia este tipo de cosas han funcionado. Hoy vamos a hablar sobre la segunda, digamos, mayor influencia, lo que más trae control a la humanidad, lo que más ha hecho que la agenda, digamos, haya sido o esté llevándose a cabalidad. Ahora, en este punto o en este tema que vamos a hablar, podrían entrar otros factores, no solamente, digamos, la parte humana, sino también la parte, digámoslo así, de algunas entidades que de alguna manera desean de que el ser humano siga siempre en esa tónica, y es lo que llamaríamos el adoctrinamiento. Ese adoctrinamiento sobre todo religioso, que de alguna manera pues hay todos los tipos de adoctrinamientos que vamos a hablar también en la tercera parte, pero uno de los adoctrinamientos más grandes de la historia es la religión. Y pues obviamente porque miramos a nuestro alrededor y vemos cómo hay millones y millones de religiones prácticamente donde cada uno profesa tener la verdad, donde estamos en una división total, y pareciera que esto no termina, sino que cada día crece y crece y hay diferentes formas de ver, sobre todo el concepto de un Dios, etcétera. Pero básicamente ese adoctrinamiento es lo que más le ha hecho daño a la humanidad, pero muchísimo daño. Si el ser humano se despertara y entendiera la importancia o mirara el grado de daño que ha hecho este sistema de adoctrinamiento, de verdad que tendríamos un mundo mejor, pero es bien difícil. Al parecer, cuando uno mira la historia religiosa y dice dónde comenzó todo esto, en dónde comienza el hombre a ser religioso, y al parecer no hay una respuesta exacta, solamente podríamos decir que la religión comenzó en el mismo ser humano, es decir, el mismo ser humano lo fue creando para sí mismo, basado digamos, en alguna necesidad de pensar de que podría existir algo o alguien que le pudiera, digamos, ayudar. Y de hecho, pues no podemos descartar que existan entidades a través de la historia de, no sé si solamente podríamos decir que del mundo o del ser humano, sino de todo lo que existe, si hablamos de universo, y que nace prácticamente en nuestro planeta en la parte oriental, sobre todo donde está Egipto, donde nace todos estos, empiezan a nacer todos estos pueblos, ¿no? Los egipcios, luego viene el pueblo de Israel, luego viene el hinduismo, que es una de las religiones más antiguas. Pero cuando miramos los egipcios, por ejemplo, que es una cultura que prácticamente nace en el politeísmo, en donde, digamos, el menú de ellos, por decirlo así, era una cantidad de dioses y de creencias. Creían en Ra, creían prácticamente en unos conceptos de hombre, animal, etcétera. Y allí prácticamente en este politeísmo empieza al ser humano a mirar otro tipo de cosas, y si hay una cultura que nos plasma prácticamente el hecho de que podrían existir algunas entidades que hayan estado manipulando al ser humano, es esta. Primero porque obviamente cuando miramos todo lo que tiene que ver con las pirámides de Egipto, con la simbología, con muchas cosas que todavía son difíciles de entender aún en la actualidad, de ver cómo ellos podían tener o sea, cómo podrían tener ese conocimiento para construir estas pirámides. Y entonces cuando miramos todo eso, vemos que allí no solamente podemos solamente quedarnos en culpar, por decir algo, al mismo ser humano de que sea él el responsable de la religión, sino que podríamos ver que algo externo pudo haber motivado a que el ser humano entrara por ese camino, porque de esa manera
prácticamente pueden traer un control muy grande hacia la humanidad. Y de hecho, esa misma secuencia también se ve en el hinduismo, donde tienen muchos millones de dioses, donde también la parte animal es importante para ellos en cuanto a la veneración. Y vemos que, que lo que hablábamos en el video pasado, pues obviamente cada persona donde nace, pues está influenciada por esta cultura. Por eso cuando si alguien nace en la India, tiene prácticamente una influencia tan grande en esto que es muy difícil salir de esos conceptos, porque ya prácticamente es algo arraigado dentro de su cultura y de su diario vivir. Pero la verdad es que si miramos todo esto de otra manera, con otro enfoque, nos damos cuenta que realmente el ser humano está siendo manipulado desde que nace prácticamente con todos estos conceptos, y que definitivamente nos llevan a una separación, incluso a vernos muy extraños, nos vemos tan distintos. Usted mira, a pesar de que todos somos seres humanos, tenemos las mismas condiciones físicas. Sin embargo, cuando miramos este tipo de culturas, nos damos cuenta que pareciera que fuéramos extraños, que fuéramos tan distintos y que tuviéramos otro tipo de, no sé, de mente en muchos aspectos. Y prácticamente la parte oriental juega un papel muy importante. Allí es donde empieza a surgir todo este concepto de religiones. Tenemos al Islam también, que tiene mucha fuerza el día de hoy y que a través de la historia siempre ha estado ahí también, ¿no? Pues, aunque después ya empezamos a cambiar conceptos de politeísmo a monoteísmo, con el Islam y con todos estos conceptos y profetas, etcétera, pues en cierta forma, aunque el monoteísta ve muy mal al politeísta, sin embargo, cuando miramos de fondo la situación es la misma, ¿no? Es decir, hay el mismo control, hay una cantidad de normas, de reglas que son bastante fuertes en contra de la misma sociedad, en contra de los animales, en contra de muchas cosas que realmente no son nada positivas para el ser humano. Y luego entonces surge también este otro concepto en ese mismo monoteísmo, que es el cristianismo, a través de esta historia llamada de Jesús. Y bueno, no solamente la historia de Jesús, sino todo lo que se habla de lo que fue la historia del pueblo de Israel. Y uno de los grandes adoctrinamientos que existe en la actualidad es la famosa Biblia. De hecho, como he dicho en otros videos, siempre me ha llamado la atención que su pasta sea negra, que una herencia que trajeron prácticamente en el Imperio Romano a través de Constantino, donde prácticamente él mezcla allí muchas cosas también de sus creencias, del paganismo y bueno, una cantidad de cosas. Y allí pues es una historia que ni siquiera la misma historia nos da a conocer de que la historia, por ejemplo, de Jesús haya sido real. Vemos muy pocos escritos al respecto. Ni siquiera un historiador, el más respetado y antiguo, llamado Josefo o Flavio Josefo, ni siquiera lo tiene, ni siquiera cuenta absolutamente nada de esta historia. Entonces aquí vemos que siempre existe esa manipulación de una o de otra manera, y que a través de este imperio pues empezó un imperio de control muy grande hacia la gente, hacia la humanidad. Y vemos que han hecho muchos estragos a través de la historia y de este imperio romano. Después surge la famosa religión católica romana, una de las más sanguinarias de la historia, que prácticamente en la Inquisición mató miles y miles de personas injustamente, simplemente porque no tenían los mismos conceptos o creencias de ellos. Prácticamente mucha gente que era libre pensador, que tenía otros conceptos de ver las cosas, fueron eliminados de una manera terrible, sencillamente porque no se podía aceptar que alguien llevara la contraria a este tipo de creencias. Y ha sido una de las entidades religiosas que ha derramado demasiado sangre a nivel de la historia. Y sin embargo han pasado más de 2000 años y las personas siguen todavía creyendo. No digo todos, porque algo que sí vemos muy positivo es que mucha gente se está despertando. Estamos viendo que
Yo personalmente lo noto. Nosotros tenemos un grupo que se llama Mundo Despierto en Facebook y veo que muchas de las personas que quieren entrar al grupo nos escriben y dicen, quiero despertar, yo era católica o yo era de esta religión, ya no creo en la religión es un sistema de control, etcétera. Y vemos que mucha gente dice, quiero saber la verdad, quiero aprender, quiero investigar. Entonces estamos viviendo una época interesante en donde no solamente hemos visto los estragos a través de todo este control en la historia, sino que estamos viendo cómo las personas están diciendo, algunas personas están diciendo ya no más, ya es el tiempo de despertar y de hacer cosas distintas y de comenzar a pensar por nosotros mismos y pesar en una balanza todo lo que ha sido la historia religiosa y ver cómo realmente ha traído tanto dolor a la humanidad. Y uno mira esa simbología, en el Vaticano hay una cantidad de simbología oscura, ¿no? Por ejemplo, sabemos que allí ha habido mucha arquitectura masónica, que allí hay mucha masonería, que por ejemplo en ese símbolo en la plaza del Vaticano está el ojo que todo lo ve, está también una estructura hecha en una estructura muy masónica y prácticamente es una serie de simbolismos que dejan mucho que ver de ellos. También está el ojo reptiliano y bueno, dentro del mismo Vaticano una cantidad de demonios allí donde se sienta el líder de esta iglesia. Y vemos que no solamente eso, sino los estragos, ¿no? Es decir, han hecho tantos estragos que prácticamente, si miramos también todos los abusos sexuales hacia niños, han sido más de 100.000 que han salido públicamente, sin contar los que no se han visto. Entonces vemos que prácticamente la religión, en cierta forma, ha sido uno de los sistemas de control más grandes de la humanidad, en donde tienen al ser humano dividido, en donde prácticamente cauterizan las mentes de muchas personas. El fanatismo religioso es algo bastante duro, ¿no? Es casi como la adicción. Yo a veces lo comparo porque un drogadicto le cuesta salir de su problema de droga, le cuesta salir, le cuesta dejarla, le cuesta todo eso, y un fanático religioso está tan adoctrinado que es difícil de que salga de allí. Uno dice, oye, pueden ver que pasa todo este tipo de cosas, pueden ver que hay violaciones de niños, pueden ver que la historia muestra que han sido sanguinarios, no solamente en la religión católica, en el Islam también, todo lo que pasa actualmente, cómo le dedican sus muertes a un dios, ¿no? Cuando matan a alguien y dicen que viva fulanito, etcétera, y lo adoran, y todo este tipo, cómo ha sido todo esto de sangriento a través de la historia, que si hacemos un balance y somos conscientes como seres humanos, no ha sido absolutamente nada positivo para la humanidad, no nos ha traído nada. El Vaticano tiene muchísimas riquezas, tiene su propio gobierno independiente, no los pueden juzgar prácticamente civilmente, ellos tienen sus propias políticas, los papas de turno encubren a todos estos hombres enfermos sexuales. Y entonces estamos viendo que si uno lo pesa en la historia, uno dice no ha habido nada positivo. También en el Islam se ha derramado mucha sangre a través de la historia, y las otras religiones, aunque algunas otras religiones no son de guerra, son sencillamente de adoctrinamientos donde de todas maneras no llevan al ser humano a que investigue, sino que ya el ser humano vive arrodillado, prendiéndole incienso a estatuas, a imágenes, a dioses, a animales, etcétera. O sea, no estamos todavía en un tiempo de despertar donde vemos que aún también existen, o sea, no estamos en el tiempo que quisiéramos. Hay gente que está despertando, pero no estamos todavía en un porcentaje alto de que la gente realmente despierte, porque cada vez hay más adeptos en ciertas religiones. Hemos hablado también de la Biblia, usted puede ver muchos videos en este canal donde hablamos historia por historia, que es un libro que la gente piensa que es sagrado, que es, mejor dicho, santísimo, y realmente allí lo que uno encuentra, que uno ni siquiera, ¿cómo le puede uno leer un libro de esos a los hijos de uno o a un niño cuando habla de asesinatos de niños, de que el mismo Jehová hasta ordenaba a otros pueblos tirar los niños contra la pared, matar niños de pecho, una cantidad de genocidios, donde se llevó a practicar el canibalismo, donde
donde vemos a un ser con una personalidad iracunda, o sea, como un ser humano, ¿no? Vengativo, iracundo, celoso, una cantidad de cosas que uno dice, bueno, entonces a eso se refiere cuando es la imagen de ese ser, ¿no? Igual, ¿no? Tal vez esa es la herencia del ser humano. Entonces, en fin, hay una serie de cosas que tal vez para muchas personas suenan muy chocantes, porque están adoctrinados y porque defienden a capa y espada su religión y porque creen que ahí está la verdad y no se abren a otras cosas. Entonces, lamentablemente lo que vemos es que uno de los adoctrinamientos más grandes es esto. Y el primero que hablábamos anterior tiene que ver mucho con el ser humano, ¿no? Es decir, el problema, la reacción y la solución, allí donde el ser humano puede meter mano en este aspecto. En este segundo aspecto del adoctrinamiento religioso tiene que ver el ser humano, porque él mismo también en muchas formas también digamos que manipula a través de todo esto, pero en este segundo concepto existe algo más, y es que detrás de eso también hay entidades que es posible que estén manipulando al ser humano y lo quieran así, lo quieran dividido en conceptos religiosos, lo quieran arrodillado ante imágenes, lo quieran, ellos mismos se hacen pasar por dioses, lo quieren prácticamente que nosotros estemos completamente aislados culturalmente por países, por barreras y muchas cosas, porque de esa manera no logran que nosotros podamos desarrollar un potencial real como seres humanos y pudiéramos visualizar un mundo mejor. Y incluso el ser humano tiene la facultad de poder, digamos, acabar con muchos problemas, con conflictos de hambruna y muchas cosas más, pero prefiere rendirle adoración a una entidad que tiene muchas riquezas y que solamente pide para ellos, pero nunca realmente son la solución para los problemas realmente que necesita la humanidad. Solamente con decirle que voy a rezar o a orar, piensa que esas son las soluciones, ¿no? Las soluciones están incluso en las manos de ellas con las riquezas y no hacen absolutamente nada. Entonces, la división que se ha causado a través de todos estos conceptos, de todas estas religiones, de todas estas creencias, lo único que ha hecho es atrasarnos a nosotros como seres humanos. Lo único que hace es que vivamos peleando entre nosotros por estos conceptos. Siempre cuando hay un video como este no falta el que insulta, el que dice una cantidad de cosas, sencillamente porque no puede aceptar que haya otro tipo de pensamiento, ¿no? Que no tiene que ser como el suyo exacto, que no tiene uno que creer en lo que uno ya pasó y que uno se da cuenta que definitivamente esa tampoco es la solución. Entonces, cuando analizamos eso y vemos todas las tragedias que pasan en el ser humano y en la historia humana, de verdad que no entendemos cómo todavía existe tanto surgimiento de todas estas religiones y tantos adeptos, que son millones. Cuando uno mira las estadísticas de la religión cristiana, de la religión islámica, del hinduismo, son millones y millones de personas que son adeptos, que creen en todo esto, ¿no? En todos estos conceptos. Y pues es muy difícil realmente que nos pongamos de acuerdo. Muy difícil. Es casi que tendremos que nacer de nuevo como planeta para poder entenderlo, y para poder llegar a esto tendríamos que tener recuerdo de toda la tragedia que pasa con la religión para no volver a cometer el mismo error. Pero no perdemos la esperanza de que seamos una semilla que en realidad vaya creciendo y que mucha gente vaya despertando y que definitivamente podamos llegar a algo positivo en la humanidad y que podamos aportar algo bueno. Pero lo más importante que debemos concientizarnos es pensar cómo ha sido la historia de todo esto, de la religión, y mirar que eso no lleva y no ha conducido a nada, y que el mismo libro, en este caso bíblico o de la Biblia, solamente incluso enseña muchas cosas demasiado fuertes, demasiado terribles que están allí, que mucha gente ni siquiera las lee, sino que solamente cree porque le cuentan solamente las historias y las partes que aparentemente parecen bonitas, pero que no analizan todo el contexto de la historia para entender realmente la personalidad de ese supuesto Dios de esa Biblia. Entonces,
No es una cuestión ni de transmitir tampoco ateísmo, ese es otro tema que algún día lo hablaremos, son también en cierta forma adoctrinamientos cerrados, ¿no? De alguna o de otra manera. Creo que lo cerrado es el problema, lo que tenemos que hacer es de mente abierta para poder salir de las prisiones de doctrinas. Así es que ese sería prácticamente el segundo punto en cuanto a lo que sería una agenda mundial que prácticamente siempre se está llevando a cabo y que uno de los controles mentales más grandes es la religión. Bien amigos, lo dejamos en este punto y como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado. Nos vemos en próximos videos y no olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube y también si quieres ser parte de nuestro grupo de Mundo Despierto en Facebook serás bienvenido. Nos vemos en próximos videos.